Ya chicos, primero quería saludarlos y también obviamente felicitarlos porque bueno, fue nuestra primera clase por Zoom el jueves y estábamos muy contentas con la tía Scarlett porque fueron muchos los que se unieron, faltaron muy poquitos y la idea es que cada día se vayan sumando más para que vamos aprendiendo y podamos hacer cosas divertidas y todo el tema, ¿ya? Ustedes, bueno, los que estuvieron saben, si alguno quiere hacer algo nuevo, tiene ideas, también nos pueden hablar a la tía Scarlett o a mí para que vamos ahí juntos haciendo estas reuniones, ¿ya? Así que los felicito, espero que les haya gustado y ahí vamos a ir con la tía Scarlett haciendo cosas nuevas y mejorando en cada reunión, ¿ya? Recuerden que estas reuniones son para aprender de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos quiere dar y lo que Él nos quiere entregar. Hoy día les traje un nuevo tema que se llama la gracia, ¿ya? ¿Se acuerdan que la clase anterior, el video anterior, hablamos del nuevo nacimiento? De cómo a través de Jesucristo, al aceptar a Jesucristo, nosotros podemos volver a nacer. Nuestro espíritu tiene el espíritu que nosotros tenemos, que tenemos al nacer, Dios lo cambia por su Espíritu Santo. Él pone de su espíritu en nosotros y tenemos una nueva vida, totalmente nueva. Somos seres completamente nuevos. Pero esto Dios, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué nos da esa opción? Y es por su gracia. ¿Ya? ¿Qué es la gracia? Ahora les voy a explicar lo que es la gracia. Primero les voy a leer un versículo, ¿ya? Que está, ¿se acuerdan que vimos la palabra de Dios? Y les dije que se separaba en capítulo y versículo. Vamos a leer un versículo. ¿Qué dice? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Entonces, la gracia es un don, es un regalo, es una dádiva que nos da Dios, ¿cierto? Es un favor, es un beneficio, es algo muy bueno para nosotros que Dios dejó solamente por amor, porque Dios es amor, ¿ya? La gracia, cuando Jesús murió, ¿cierto? Cuando Jesús dio su vida en la cruz por nosotros y Él se fue a estar junto con su Padre, dejó su Espíritu Santo, que es nuestro consolador, ¿cierto? Y también junto con Él dejó la gracia. Nosotros vivimos en un tiempo de gracia, ¿ya? Y es, como les dije, es un don no merecido, es algo que Dios nos dio sin merecerlo, sin tener ningún motivo porque lo merezcamos. Nosotros no hemos hecho nada para merecer ese don, ese regalo que Dios nos dejó, ¿ya? La gracia es un don dado por Dios y que ayuda al hombre a cumplir sus mandamientos. A través de la gracia de Dios, nosotros podemos cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros logramos en Dios es gracias a Él, gracias a que Él nos da las herramientas, que Él nos guía, que Él nos enseña cómo poder lograrlo, porque nosotros por nosotros mismos no podemos lograr absolutamente nada si no es por Dios. Si Dios no está en todo lo que nosotros hacemos, nosotros no lo podemos lograr, ¿ya? Así, al ir cumpliendo sus mandamientos, recuerden que nosotros alcanzamos la vida eterna. Nosotros alcanzamos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. No solo la vida eterna, recuerden que cada uno de nosotros tiene distintos propósitos, ¿cierto? El propósito de Isaac, por ejemplo, puede ser quizás enseñar de su palabra o aprender distintas cosas a las que tiene, no sé, Isadora o a las que tiene Emilia, ¿cierto? Cada uno tiene un propósito distinto, pero hay un propósito que nos une, que es el propósito de la vida eterna, ¿ya? De ser sus hijos. Esos propósitos son para todos iguales, ¿ya? Entonces dice que es el acto de amor más grande, inmerecido, o sea que no lo merecíamos, por el cual Dios llama a sus hijos. O sea, Dios a través de su gracia llama a sus hijos, los perdona,
lo redime, ¿cierto? Todo a través de su gracia. ¿Se acuerdan lo que era redimir? Redimir es que yo soy comprado, a mí me compran por un precio el cual no es el que tengo. O sea, a mí no me merezco que me compren por eso. Dios me compró, me redimió, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que el pecado, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos mal, nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Dios dice, no, el pecado, fuera, eliminado. Pero nosotros nacemos en esta tierra, que es la tierra es donde habita el pecado. Entonces el pecado está siempre cercano, siempre estamos propensos a pecar. Ya siempre estamos propensos a equivocarnos. Además, el mal siempre quiere venir y que nos equivoquemos, que hagamos las cosas mal y nos dice, oye, no, hace esto que es bueno, pero en realidad no es bueno porque a Dios no le agrada. Entonces, ¿cierto? El pecado nos separa de Dios. O sea, lo que nosotros hacemos mal nos va alejando de Dios. Nosotros ahora estamos chiquititos, pero a medida que vamos creciendo y vamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, nos van separando de Dios porque Dios nos enseña lo que debemos hacer. Entonces, el pecado nos separa de Dios. Recuerden que no hay pecado ni más grande ni más pequeño. Todos los pecados son uno solo, es pecado, ¿cierto? Pero Dios, a través de su gracia maravillosa, Él nos hace salvos, ¿cierto? Somos salvos a través de su gracia. Pero ojo, eso no quiere decir que no hago nada y soy salvo. No. Nosotros debemos cumplir sus mandamientos. Lo que Él nos va enseñando, lo que nos enseña a través de las clases de niños, lo que aprendemos en las reuniones, ¿cierto? Lo que nos enseñan nuestros papás y lo que nos enseña su palabra. Recuerden que en su palabra está todo lo que Dios quiere que hagamos de nuestras vidas, ¿cierto? Como les decía, Jesús al morir en la cruz, Él nos dejó esta gracia maravillosa que es necesaria para nuestra vida, ¿cierto? Para el perdón de nuestros pecados, de cuando nos equivocamos, ¿ya? Y así la gracia nos hace salvos. Jesús, este es un ejemplo de cómo nosotros no podemos ser perfectos sin Dios a través de Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el único ser humano que estuvo en esta tierra, que logró la perfección, que logró obedecer y que no pecó nunca, jamás, fue Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, es el único que ha logrado la perfección en esta tierra, porque Él anduvo conforme a lo que Dios, su Padre, le decía. Y Él siempre glorificó a Dios por lo que Él hacía. Él siempre dijo que todo lo que Él hacía era por su Padre, que era porque el Padre lo permitía y Él hacía las cosas a través de Él, ¿cierto? Él siempre reconoció que Dios era su guía, era el que le permitía lograr llevar una vida sin pecado. Pero también Jesús nos dice que tenemos que ser imitadores de Él, ¿cierto? O sea, que nosotros tenemos que día a día trabajar, obedecer, hacer las cosas que Él nos enseña, escuchar su palabra, leer su palabra, aprender de Él, para poder lograr ser un día como Dios. Porque dice que el que empezó la obra, la terminará, ¿cierto? Entonces, si Dios empezó una obra en todos nosotros, porque si estamos escuchando estas clases, si estamos viendo estas clases y conocemos que hay un Dios que existe, quiere decir que Dios comenzó ya una obra en nosotros. Y Él, que comenzó la obra a través de su Hijo Jesucristo, la va a terminar también en cada uno de nosotros. ¿Ya? Dice que la gracia nos santifica, que es lo que le hablaba recién, de que a través de la gracia nosotros somos perdonados y Dios nos va perfeccionando, ¿cierto? Nos santifica. Y así, a través de la gracia, nosotros vamos dejando de hacer cosas malas. O sea, no solo cosas malas, porque nosotros hay cosas que hacemos que no sabemos que no son correctas, pero Dios nos va enseñando. Entonces, no es solo dejar de hacer cosas malas, sino que es comenzar a hacer las cosas bien. Siempre las cosas tenemos que verlas como
un beneficio, o sea, como un comenzar. Porque siempre hablamos de dejar, de no pecar, y también tenemos que ver que es una oportunidad, o sea, es una forma de poder comenzar a hacer las cosas que yo no sabía que debía hacer, o muchas cosas que sabía pero que no había hecho. Entonces Dios nos va enseñando, nos va mostrando, nos va diciendo, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. Y nosotros como niños, ¿cierto? Vamos a ir haciendo lo que Dios nos enseñe, así como nos enseñan nuestros padres, como en el colegio nos enseñan nuestros profesores, como las personas que nos aman nos van enseñando. Dios en su inmenso amor nos va enseñando para que nosotros vamos aprendiendo y comencemos a obedecer y a hacer lo que Él nos enseña, lo que Él quiere. ¿Por qué Él nos enseña estas cosas? Para que nosotros seamos felices. Solo para eso, para que nosotros podamos vivir en su voluntad, ¿cierto? Entonces, como les decía que nosotros dejamos de hacer cosas malas porque el Padre nos va santificando día a día a través de su Espíritu. Él nos va enseñando, nos va mostrando, nos va diciendo qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? Día a día a través de su Espíritu. Acá dice en su palabra, perdón, estoy buscando porque tengo varios versículos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hemos escuchado muchas veces este versículo, ¿cierto? Que Dios dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, para que logremos la vida eterna. Entonces Jesús vino, dio su vida por nosotros y dejó su espíritu y su gracia, y Él murió por nosotros. ¿Se acuerda que hablamos de la sangre? Que a través de la sangre de Jesús nosotros fuimos perdonados, y que la sangre también era muy importante, porque la sangre de Jesús que fue derramada nos libró del pecado, ¿cierto? Entonces también así lo es la gracia. Todo lo que Jesús dejó al venir a esta tierra es todo lo que el Padre nos ha dado para que nosotros podamos tener una vida plena, ¿ya? Dice que entonces Jesús hizo esto. ¿Qué quiere decir? Que si Jesús es el que dio la vida, si Jesús es el que nos dio la gracia, si Jesús es el que dejó el Espíritu, ¿cierto? Dios a través de Jesús, ¿cierto? Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos no tiene valor si no es a través de Él, ¿cierto? ¿Por qué? Perdón que me llamaron, pero ya corté. ¿Por qué? Porque nosotros solo no podemos luchar contra el pecado, ¿cierto? Imagínense, si nosotros estamos en este mundo de pecado y nosotros todos los días estuviéramos luchando contra el pecado, terminaríamos muy cansados, porque no es por nuestras fuerzas, ¿cierto? Es a través de Jesús. Él es el que hace todo esto en nuestras vidas. Debemos dejar que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Cuando decíamos que en la clase anterior hablábamos del nuevo nacimiento, y decíamos que al nacer de nuevo, ¿cierto? Dios ponía de su espíritu en nosotros. Entonces Dios a través de su espíritu nos hace lograr lo que Él quiere. Él nos va enseñando, nos va mostrando. Pero nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Solamente nos cansaríamos, nos agotaríamos y no podemos hacer nada de lo que Dios nos enseña. Solo es a través de Él, ¿ya? Por eso Él dejó su espíritu, porque Él nos hace nacer de nuevo para poder lograr lo que Él quiere en nuestras vidas. Porque imagínense, es como que, a ver, ustedes fueran la primera vez al colegio, ¿cierto? Ya llegamos al colegio y la profesora nos manda tareas, llegamos a la casa y llegamos a la casa a hacer las tareas, y además hacemos nuestra cama y además hacemos un montón de cosas. Como niños nosotros nos cansamos porque nosotros necesitamos que nuestra madre o que nuestro padre nos ayude, ¿cierto? Porque somos pequeños y ellos nos están enseñando y ellos nos van ayudando. Por ejemplo, yo como mamá, Alonso llega del colegio y yo reviso sus cuadernos y yo le digo la tarea que tiene que él hacer, le ayudo muchas veces con su tarea porque solo él está aprendiendo. Entonces, como está aprendiendo, yo también tengo que enseñarle lo que yo ya aprendí.
entonces yo le voy enseñando a él para que él la haga y todo. Así hace Dios con nosotros. Él es nuestro Padre, entonces Él viene, ¿cierto? Y nos enseña. Nos enseña y nos dice ya Ulises, por ejemplo, o ya Isaac, o ya Alonso, ya Emilia, ya Martín, ya Cristóbal, a cualquiera de ustedes, ¿cierto? Viene y dice, ya, mira, tú tienes que hacer esto, y esto se hace de esta forma, y así Dios nos va enseñando. ¿Y cómo podemos lograr aprender y hacer esto? ¿Se acuerdan que también hablamos de la fe? A través de la fe, ¿cierto? A través de la fe nosotros podemos lograr todo esto. Entonces tenemos la fe, tenemos el Espíritu y tenemos a Dios. Y todo esto Dios nos lo da por gracia, a través de su gracia, de su gracia salvadora. Nosotros somos salvos a través de su gracia. Nosotros podemos alcanzar la vida eterna a través de su gracia maravillosa. Nosotros vivimos en un tiempo de gracia. También su palabra dice que estamos en un tiempo de gracia y que un día esta gracia se va a acabar. Y eso es otra cosa muy importante que vamos a tocar ahora, ¿cierto? Porque ya hablamos de todo lo bueno que tiene la gracia en nuestra vida, ¿cierto? Todo lo maravilloso que hace Dios a través de su gracia. Imagínense, Él nos perdona, Él nos ama por gracia, a través de su gracia. Y de hecho, la palabra nos enseña que nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios nos ama solo por gracia, nosotros debemos amar nosotros debemos amar, porque nosotros recibimos por gracia su amor, no porque sea merecido, solo por gracia, solo por regalo, lo vamos a llamar como regalo, ¿ya? Dios nos ama por regalo, Dios nos perdona porque es un regalo, Dios nos cuida, Dios nos escogió como hijos por un regalo, por su gracia. Así mismo nosotros debemos hacer con nuestros enemigos, con nuestro prójimo, ¿cierto? Lo mismo. Dios nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero Él nos dice, ámalo si Él te ama. No, Él dice que yo ame, solamente que yo ame. ¿Por qué? Porque es por gracia. O sea, yo no debo, lo que yo haga para los demás, no debo hacerlo porque ellos lo hagan o porque yo lo merezca, o pensando en que ellos lo merecen, ¿ya? Solamente porque debo hacerlo, porque lo quiero hacer por gracia, por un regalo, por un beneficio al otro, ya ni siquiera a mí mismo, sino que al otro, ¿ya? Porque dice que el que no ama al que puede ver, ¿cómo va a amar al que no puede, al que no ve? Nosotros no podemos ver a Dios, ¿cierto? Entonces, si yo no amo, por ejemplo, a mi amigo o a mi mamá o a mi hermano o a mi primo, a quien sea, que yo lo puedo ver, que está frente a mí y no lo amo, imagínense, ¿cuánto más me va a costar amar a Dios que no lo puedo ver? ¿Cierto? Lo puedo sentir, lo puedo oír, Él me enseña a través de muchas cosas, pero no lo puedo ver. Entonces, ¿cómo lo voy a amar? Entonces, por eso es importante saber que si yo no amo a mi hermano, no amo a Dios. Yo debo amar a mi hermano y así amo a Dios, ¿cierto? La palabra nos enseña que debemos alabar, que debemos adorar, que debemos exaltar a Dios. Y eso es una forma de amar a Dios, haciendo todo esto. Y así mismo nosotros debemos amar a nuestro prójimo. No importa si se equivoca. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Entonces, si alguna persona se equivoca, yo debo amarlo. Si alguien hace algo contra mí y a mí me dolió en mi corazón, yo debo perdonarlo. Y junto con el perdón, seguir amando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios me amó a mí primero, porque Dios primero me perdonó a mí. Y yo debo entregar lo que Dios me ha dado, porque debo dar de gracia lo que de gracia he recibido. O sea, debo dar ese regalo porque Dios me lo dio a mí, ¿ya? Entonces, chicos, hemos aprendido que la gracia es muy importante en nuestra vida, ¿cierto? Dios es amor y Dios todo lo que nos ha dado es a través de su amor y también nos ha dado su gracia, que nosotros sin que la merezcamos, sin que nosotros tengamos alguna obra, algo que hayamos hecho por último, nada, Dios la dio, la regaló porque Él quiso, porque Él nos ama, porque somos sus hijos, porque Dios es maravilloso y solo por eso Él nos dio esto. Es como, ¿se imaginan ustedes van en la calle y de repente una persona les da un regalo? Les da algo que esta persona ustedes no la conocen y les da un regalo y era lo que ustedes más querían. Por ejemplo, no sé, lo que más quiero es un PlayStation, por ejemplo. Y viene una persona en la calle y te lo pasa de la nada.
Y tú dices, pero ¿por qué si yo no he hecho nada? Así es la gracia. Dios vino y nos dio la gracia sin que nosotros hagamos absolutamente nada, ¿ya? Un día, porque también recuerden que siempre les voy a recordar que hablamos de que la palabra es muy importante y que en ella sale todo lo que Dios quiere de nosotros y también cosas que no han pasado. Y dice en la palabra que un día esta gracia Dios la va a quitar, Dios la va a sacar. Entonces cuando Dios saque esta gracia va a ser un tiempo muy difícil, ¿ya? Va a ser un tiempo en que en esta tierra las cosas van a estar pero muy muy feas, o sea, van a haber cosas, va a haber mucho temor, va a haber cosas que nosotros no queremos vivir. Pero nosotros lo que nunca se nos debe olvidar es que Dios nos ama, es que Dios nos perdona, es que Dios es nuestro pilar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de edificar sobre la roca? De que nosotros todo lo que hacíamos lo teníamos que hacer en la roca, que teníamos que hacerlo sobre Dios, porque Él era el que afirmaba lo que nosotros hacíamos. Él era nuestra fortaleza, ¿cierto? Era el fundamento donde nosotros hacemos todo. Entonces, si nosotros desde ahora hacemos todas las cosas, ¿cierto? En la roca, o sea, en Dios, aunque nosotros vivamos ese tiempo donde Dios quite la gracia, no nos vamos a mover porque está en Dios. Entonces Dios nos va a sostener hasta el último día de nuestras vidas. Él va a estar hasta el último día de nuestras vidas. Y esa debe ser nuestra convicción en nosotros, de que aunque la gracia sea quitada de esta tierra, Dios es nuestro pilar, Dios es nuestro fundamento. Yo voy a seguir a Dios hasta el último día de mi vida. Y así voy a poder tener vida eterna, ¿cierto? Y eso sería, chicos, espero que les haya quedado muy muy claro. Deben recordar, ¿cierto?, de que la gracia es un regalo, eso es lo más importante, de que Jesús vino a esta tierra, logró la perfección, logró la santidad, ha sido la única persona que ha logrado ser perfecto porque es el Hijo de Dios, pero Jesús también nos pidió que nosotros le imitáramos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos intentar día a día ser mejores hasta alcanzar esta santidad, ¿cierto? Para poder ir a morar junto a Dios. Entonces, la gracia es un regalo. Jesús dio su vida por nosotros y nos dejó su Espíritu Santo y junto con ello el tiempo de gracia. Dios nos dio esta gracia sin merecerla, por eso es un regalo, porque no la merecíamos. Nos dio, y así como Dios nos dio esta gracia y dice que Él lo que nos da por gracia, nosotros debemos darlo por gracia también a los demás. Entonces debemos amar a nuestro prójimo, perdonar a nuestro prójimo, ¿ya? También sabemos que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo a través de Dios, porque por nuestras fuerzas no nos sirve. Nos vamos a terminar cansados, vamos a terminar agotados. A lo mejor vamos a lograr algunas cosas, pero no van a ser las que Dios quiere. Van a ser cosas de esta tierra que van a pasar. Recuerden que todo lo de esta tierra va a pasar. Entonces nosotros debemos lograr lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿ya? Así que, chicos, les mando un beso gigante. Espero que se encuentren muy bien, que la gracia de Dios sobreabunde en cada uno de sus corazones, que esta gracia sea trabajando cada día en sus vidas para que podamos todos juntos lograr lo que Dios tiene en nuestras vidas, su propósito, ¿cierto? Y así alcanzar la vida eterna. Les mando muchos besitos, muchos abrazos a la distancia. Nos vemos el jueves. Recuerden que vamos a seguir hablando sobre este mismo tema y vamos a entrar en otros detalles que lo vamos a hablar personalmente el jueves. Así que muchos cariños, saludos de la tía Scarlett para ustedes también, y saludos yo a la tía Scarlett, y espero que les guste la clase y que puedan aprender. Muchos besos, los amo a todos, que Dios los guarde, y vamos a terminar orando, ¿ya? Señor, primeramente te damos gracias por esta clase, Señor, por haberla podido oír. Esperamos haber aprendido, Señor, y te pedimos que tu gracia, Señor, permanezca, Señor, en nuestras vidas día a día, para que podamos, Señor, tener facilidad, Señor, de lograr las cosas que tú tienes en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué más podemos hacer que darte las gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, que es esta gracia, Señor, maravillosa?
Te damos gracias, Señor, te alabamos por eso, porque no la merecíamos y tú la diste, Señor, porque no hicimos nada, Señor, y tú nos dejaste esta gracia, Señor, que nos perdona, que nos ama y que nos llevará a vida eterna, Señor. Guarda a cada uno de nuestros niños, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muy bien, chicos, muchos besitos, los amo mucho, mucho, y recuerden que su sublime gracia nos salvó. Besitos. Adiós.